son las 10:21, estamos aquí en los estudios con Michael Ortiz, él es presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, la FET, el estudio de la Universidad de Cajamarca, y bueno, está por diferentes partes del país, ahora aquí en Lima, en los estudios de Canal N, para conversar un poco sobre lo que se viene respecto al tema de la ley universitaria. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Efectivamente, nosotros como estudiantes queremos una ley universitaria, pero una ley consensuada, una ley participativa, no una ley que se trabaje dentro de los claustros de la universidad, pero que respondan no al desarrollo de un país, que es el nuestro, por ejemplo. Y no queremos una ley Mora y compañía prácticamente que están imponiendo de manera autoritaria, al caballazo, por así decirlo, porque es en un tiempo bastante corto en el que le están aprobando sin un mayor debate por intelectuales, por personas que de repente conocen el tema, ¿no? El congresista Daniel Mora, que es efectivamente el presidente de la Comisión de Educación, ha dicho que quienes se oponen a la ley, quienes están en contra, ni siquiera la han leído, el proyecto, ¿no? Tú has tenido oportunidad, me imagino que este es el proyecto de ley, has tenido oportunidad de leerla. ¿Qué le puedes decir al parlamentario que dice que están prácticamente hablando por hablar y que es algo que sí les beneficia? Es un discurso, bueno, para poder refutar quizás el pedido que hacen los estudiantes. Insulta a los estudiantes al decir que nosotros reclamamos simplemente por reclamar, quizás. Tenemos acá, bueno, a la mano el producto de ya la elaboración o de la aprobación de varias sesiones, ¿no? Y por ejemplo, hay un cronograma donde plantean aprobar alrededor de 42 artículos en aproximadamente en unos 2 días. Entonces creo yo que ese tipo de cosas no debería de darse menos para una universidad que no solamente trabaja el tema de repente legal, sino también trabaja el tema investigativo, el de formación de profesionales, el tema de extensión y proyección universitaria. Entonces, nosotros como estudiantes reclamamos también, bueno, se excusa en el tema de autonomía universitaria, dice que estamos defendiendo la ANR, que estamos defendiendo a la corrupción, etc. Nosotros como estudiantes siempre hemos exigido que exista transparencia dentro de las universidades y hemos sido los primeros en reclamar cualquier tipo de irregularidades o actos de corrupción. Nosotros como estudiantes exigimos una autonomía, ¿no?, democrática, con transparencia y con rendición de cuentas. Actualmente el gobierno central, el Estado, tiene oficinas de fiscalización, como por ejemplo la Contraloría de la República, y sin embargo estas muy poco trabajo hacen en las universidades, ¿no? Cuando se van a fiscalizar o a auditar una universidad, pues lastimosamente, entre comillas, no encuentran nada, ¿no? Entonces ahí también se puede ver el grado de corrupción, porque es así, nuestro país es un país bastante corrupto, y no lo digo yo, sino lo dicen estudios a nivel internacional. Entonces, como estudiantes, lo que estamos proponiendo en ese momento es que exista un mayor debate, porque no solamente se plantea una ley universitaria, queremos una reforma universitaria, una reforma real, ¿no?, de las universidades. El congresista asegura que sí se han llamado a los protagonistas. ¿Es esto cierto? Ustedes, por ejemplo, tú como representante estudiantil, ¿alguna vez has llegado hasta el Parlamento Nacional, a la Comisión de Educación, a exponer más o menos los puntos que ustedes creen que debería estar incluido en este proyecto? Del 18 de enero al 8 de abril, según el primer cronograma de ellos, nos han invitado el 13 de febrero a exponer puntos generales, como por ejemplo, ¿qué planteamos en autonomía universitaria? Nosotros planteamos un organismo, ¿no?, que reemplaza a la ANR, eso es cierto, pero que sea autónomo, sin injerencia de un grupo de poder, sin injerencia de repente de la empresa privada, como en ese momento ya lo han aprobado, ¿no? Para ver temas generales como por ejemplo un mecanismo distinto de ingreso a las universidades, ¿no?, que permita una mayor democratización de la universidad, en fin, una serie de cosas de voto universal paritario, órganos de gobierno paritario, que no se considera de manera general. ¿Y esta superintendencia que está proponiendo? Lo que ellos deciden simplemente, bueno, una cosa es escucharte y otra cosa es tomar en cuenta tus propuestas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve de repente armar una gran mesa, escuchar supuestamente a la gente y no tomar en consideración? La superintendencia que han creado en ese momento... Pero todavía no se ha creado. Bueno, ya la han aprobado, bueno, el artículo o el capítulo que ya lo han aprobado, ahorita están en el capítulo 8, si mal no recuerdo, no, ya han aprobado ese capítulo que es el capítulo 3 o 2, bueno, es el capítulo 2, y transgrede terriblemente el tema de autonomía universitaria. ¿Por qué? Por la siguiente razón, de que primero tienen, ¿no?, injerencia, el grupo, bueno, es adscrita al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se ha notado, o al menos a la fecha, se muestra incapacidad para poder dar solución a la problemática de la educación básica, primaria y secundaria, y también a los institutos superiores tecnológicos, pedagógicos y escuelas de arte. Y ahora, hacerse cargo también de las universidades y dar lineamientos académicos, pues es algo terrible para la libertad de pensamiento y la libertad de conocimiento que se imparte en una universidad, ¿no? Claro, bueno, el congresista dice que eso no es cierto, ¿no? Dice que se está malinterpretando. Bueno, seguramente él tiene ese criterio de poder también manifestar las cosas, ¿no? Ahora, no es solamente él, ¿no? Porque, digamos, eso se tiene primero que haber aprobado en la Comisión de Educación, ¿no? Lo que pasa es que como él es el presidente, es el que está, digamos, batuteando la defensa de estos cambios.
Pero están también los otros parlamentarios, ¿no? Entonces, ¿crees tú que hay ahí algún tipo de interés, digamos? Porque si no, ¿por qué sería? ¿O es negligencia o simplemente porque no quieren escucharlos y punto? Lo que pasa es que como dentro también del plan de trabajo de Daniel Mora, ¿no? Dentro de esa comisión está aprobar ese proyecto de ley en ese periodo legislativo, pues como ya se cierra o se acerca, pues quieren lastimosamente cumplir por cumplir, es la intención que da, ¿no? Pero creemos de que una ley no es así, pues una ley universitaria debería al menos de ser considerada por los actores de la comunidad universitaria y sociedad civil también para poder que exista un diagnóstico real de las universidades para empezar, en qué calidad académica tenemos, qué calidad de investigación tenemos, cómo están las universidades en el interior del país. Claro, problemas ¿no? hay, ¿no es cierto? Exacto, O sea, pero que sea un la diagnóstico situación real en para general poder en las a partir de... universidades, ¿no es cierto? Tanto en particulares como estatales. Creo que eso es una realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se puede solucionar? De repente es ahí donde deberían, pues, efectivamente iniciar un diálogo, ¿no? Y si ustedes han sido llamados, ¿crees que han sido llamados por gusto, entonces? Hemos presentado en 3 oportunidades documentos para poder exigir de que exista un mayor debate y que se haga un diagnóstico real en las universidades, repito, porque una ley no va a dar solución a la problemática de las universidades. El Congreso no tiene capacidad de gasto para empezar. Entonces, esta ley lo que simplemente hace también es afianzar la mercantilización con la educación, porque no toca el tema del 882. Nosotros como estudiantes hemos exigido, el 882 es un decreto legislativo que se aprueba en el año 96, que por cierto ha permitido la creación indiscriminada de universidades privadas. Actualmente existen 86 universidades privadas y hemos exigido, bueno, y exigimos también, ¿no? Porque la educación debe ser, ¿no? Considerada como un derecho en realidad, que preste el Estado este derecho, porque también los 30 millones de peruanos pagan bueno, un impuesto considerable para poder trabajar en ello. Hemos pedido de que ese decreto sea efectivamente eliminado, porque deja de la responsabilidad, ¿no? De la educación a la empresa privada, y ustedes han visto que la empresa privada simplemente lo que hace hoy en día con las universidades o con la población, perdón, estudiantil, es simplemente lucrar, ¿no? Hay universidades fantasma, hay universidades que brindan educación a distancia en 3 años, que no es presencial. Son cosas que preocupan realmente a la universidad. Ahora, se habla de acreditación también, por ejemplo. Dicen que sí, con ese tipo de ley va a haber una adecuada acreditación, pero ¿con qué financiamiento las universidades públicas se van a acreditar en ese momento? Las universidades privadas lo van a poder hacer porque tienen un fuerte ingreso económico, pero las públicas... ¿no? También plantea una serie de cosas, como por ejemplo dar más poder a las autoridades, al rector, para que se permita el ingreso a la policía a las universidades en caso de que exista algún tipo de protesta estudiantil. ¿No? Nos recortan la participación en el tercio, una serie de cosas, ¿no? ¿Ha visto lo que está pasando en la Cantuta? Bueno, en la Cantuta es un rector sentenciado por actos de corrupción y el estudiante está pidiendo su expulsión y también la ley lo pide. Sin embargo, él se escuda, no se quiere ir, ¿no? Entonces, el estudiante está reclamando al estudiante por las puras, esa pregunta. Por eso, pero hay algo mal ahí entonces, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tengamos un rector de una universidad sentenciado por estos delitos y que siga ahí y que no exista la herramienta legal para poder sacar? O sea, luego de una sentencia no tendría ese rector que ser expulsado y asumir automáticamente el vicerrector. Claro que sí. Y la policía está ahí afuera sin poder hacer nada. Y estas personas que están adentro, que no sabemos quiénes son, ¿no es cierto? Unos dicen que son contratados, están ahí adentro también como secuestrados. Tampoco está bien eso, ¿no es cierto? Pero eso de acá, ¿quién lo genera? ¿Los estudiantes o las autoridades que no quieren renunciar? No, está bien, pero ¿y no hay la herramienta? O sea, ¿cómo? Yo no entiendo cómo puede ser, es como que un profesor violador sigue enseñando a niños. Sí, pero eso de ahí lo determina, ¿lo va a determinar esa ley para empezar? No. Eso lo determina, hay un tribunal de honor en la universidad y tiene que, como decía, una autonomía con rendición de cuentas, con transparencia. No significa que el estudiantado no quiera que de repente se manifieste el gasto de las universidades que hay. Eso para nada, el estudiantado está de acuerdo. No, pero digo, la ANR no tendría, por ejemplo, que actuar de inmediato o no tiene la facultad de poder sacar a ese rector, ya fue sentenciado, ya sale, entra el vicerrector. ¿No existe? ¿La ley no lo faculta? En parte, lo que acá hay organismos encargados del Estado que tienen que hacerlo, la ANR también tiene que ingerir en ese tema, pero lastimosamente se ve bastante inoperancia, ¿no?, al respecto. Ok, pero sí está facultado. Es por eso que nosotros pedimos que en cierta medida exista un mayor control en las universidades, pero en ese sentido, no que se respete la ley. Es más, sería también correcto que debería de haber puesto, por ejemplo, dentro de ese proyecto de ley, ¿no?, que aquella persona sentenciada por actos de corrupción no ingresen a una universidad, pero sin embargo permite que haya una gran cantidad de casos de autoridades estudiantiles involucradas en casos de corrupción, ¿no es cierto? O sentenciados, creo que hay por todas partes, ¿no?
Y siempre hemos visto, creo, he presentado un montón de veces, ¿no es cierto?, noticias de estudiantes que están molestos porque hay problemas de corrupción de las autoridades y son ellos los que tienen que estar ahí tratando de sacarlos cuando debería haber, ¿no es cierto?, la ley o una facultad de la ANR para poder, mientras está investigado por lo menos, separar esa autoridad. Y si es inocente, bueno, que regrese y ya, perfecto, no pasa nada. Y cuando es sentenciado, pues deberían tener la autoridad de poder sacarlo. Claro. Para no llegar a ese extremo de violencia. Así Por es. ejemplo, puntos como estos, por ejemplo, no están incluidos en esta ley que quieren aprobar, o algunas Bueno, eso modificaciones. es una pequeña parte de realidad de la problemática a nivel nacional. Existen muchos problemas como la implementación de laboratorios, desde el escaso presupuesto en la educación. Actualmente se invierte en educación superior universitaria el 0.74% del PBI. Es una miseria de dinero. Es por eso que en las universidades, la mayor de San Marcos tiene aproximadamente 30.000 estudiantes, sin embargo en otras universidades de otros países acá cercanos tienen más de 100.000 estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué queda entender eso de acá? De que reducen la cantidad de vacantes en una universidad pública, ¿para qué? Para que los padres de familia se vean obligados a matricular a sus hijos en una universidad privada. Hoy en día existen estudiantes universitarios, ¿no?, más estudiantes universitarios en universidades privadas que en públicas. Se habla de una sobrepoblación de profesionales, pero sin embargo no es regulado ese tema en universidades privadas. Ahora, ese tema y muchos temas más tiene que verse en el tema de también la ya no creación de universidades privadas, porque el fin real de una universidad privada, ¿qué cosa es? Es lucrar. Es lucrar con la educación. No invierten, no reinvierten ese dinero en infraestructura, no reinvierten en investigación, ponen un porcentaje mísero acá para que puedan reinvertir y después que se van a los bolsillos de las personas que tienen esas universidades. Hay consorcios de universidades, tampoco se está controlando. O sea, el 882 acá se mantiene. El tema de fondo es que se mantiene. Ponen a la empresa privada, que es la CONFIEP, para que pueda, en ese caso, regular las universidades a nivel nacional. Entonces, ¿de qué lucha contra la mercantilización de la educación se está hablando en ese proyecto de ley o el mensaje que actualmente da el congresista Mora, ¿no? Ahora, en investigación también estamos igual, el 0,1% del PBI. Entonces, acá son políticas que responden a un gobierno central, bueno, el actual y también al Estado, para que pueda poner como prioridad el tema de educación, no solamente universitaria, sino también la educación básica, la educación no superior no universitaria, pero para eso se requiere, repito, ir a las universidades, recoger la problemática real, ver en qué deficiencias tenemos e invertir también en ello para poder darle solución a la problemática de las universidades. Hay facultades sin infraestructura, hay escuelas sin infraestructura, hay estudiantes en universidades públicas que se prestan carpetas. Eso es real. Ahora, no entiendo por qué, si es que se habla tanto de crecimiento, y bueno, ya algunos por ahí dicen desarrollo, en otros países, universidades como la Católica, como Cayetano, son universidades públicas, con esa infraestructura de calidad y todo lo demás, son universidades públicas y es gratuita. Y sin embargo en el nuestro parece que esto de acá no es una realidad todavía hoy en día. Entonces no es que reclamemos por reclamar, o no es que de repente seamos tercos, necios, malcriados, sino que queremos una ley, pero que responda a un diagnóstico real y sea una reforma universitaria, porque esa ley no va a ser una reforma universitaria. Queremos una verdadera reforma en las universidades. Y para eso, ¿qué se requiere? Un verdadero análisis de la situación en nuestro país de la educación universitaria, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ti, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Claro, claro que sí, siempre es bueno escuchar, por supuesto, todas las partes. Hemos tenido acá, durante la semana pasada, también representantes de quienes están de acuerdo, ¿no?, con la ley universitaria. Vamos a ver qué es lo que ocurre esta semana, si se debate o no, depende del Congreso. Vamos a una pausa y regresamos.